recién estaba cachando, em, está sorprendentemente silencioso, lo que es ideal. O sea, probablemente igual se escuche una moto. Si se llega a escuchar una moto, podemos pensar que son efectos especiales de la película que voy a hablar el día de hoy. O las películas. Saludos a todos, bienvenidos a otro Coloquio Chanta conmigo, su amigo el chino. Em, Hay cosas que cambian mucho con el pasar del tiempo. Em, Sea por cual sea las circunstancias, cambia la sociedad, cambia, no sé, el mundo, Toyota, Mitsubishi, no sé. Hay un montón de cosas que cambian y cambian más o menos la perspectiva de las cosas que pasaron antes en reflejo de lo que pasó, de lo que está pasando ahora. Ahora bien, en el mundo de las películas no hay ejemplo más mm, latente o algo podría decir así que las películas de superhéroes. Pasaron como para los que hemos vivido el siglo XX y estamos como más o menos aguantando el siglo XXI. No sé, tenemos los ejemplos de películas de superhéroes de los 80, de los 90, early 2000 y lo que es ahora. Dentro de todo eso, obviamente el ganador número uno fue el universo cinematográfico de Marvel, que como he mencionado en otras ocasiones es un proyecto que yo personalmente creo que tuvo un éxito comercial, pero no necesariamente un éxito conceptual. Y obviamente dentro de todos esos personajes, bueno, dentro de todos los personajes de Marvel en general, probablemente el rey, el más importante, el número uno, es Spider-Man. Y Spider-Man es precisamente el personaje que tuvo esa como gran contraste entre haber tenido películas exitosas en el año 2000 y luego ser parte del universo cinematográfico de Marvel. El tema es que era imposible de que Spider-Man no fuera miembro del universo cinematográfico de Marvel. Era imposible. Tomó cierto tiempo y todo, pero bueno. Entonces, hacer el ejercicio este de ver el... Es hasta como chistoso decirle pasado considerando que estas películas son de principios del año 2000, igual 20 años atrás. Eh, Ver el pasado desde el presente, como que ha cambiado un poco la imagen que uno tiene de estas películas. Mucho más ahora, siendo que Peter Parker, en la versión de Tobey Maguire, tuvo un cameo en ¿cómo se llama la última? Spider-Man, whatever, la última Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, esto me llamó a, hace un tiempo atrás, revisitar las películas, la ahora llamada trilogía de Sam Raimi, ¿cierto? Sam Raimi's Spider-Man. Y un poco así como verla bajo este nuevo prisma, porque hay dos formas de ver esta película, o estas tres películas como yo las estoy tomando en este punto. Pre-universo cinematográfico de Marvel y post-universo cinematográfico de Marvel. Desde la perspectiva de pre-universo cinematográfico de Marvel, la trilogía de Sam Raimi tiene un montón de, como por decirlo así, elementos que son exclusivos de su época. Como por ejemplo la calidad visual de las películas, que ha envejecido horrible, horrible. Sorprendentemente no tan así Amazing Spider-Man, que fueron como el Spider-Man de transición. Y eso no, y tampoco quiero decir de que todas las películas del universo cinematográfico de Marvel se vean bien visualmente. Saludos Ant-Man Quantum Mania. Sin embargo, hay elementos de Spider-Man que esta película de verdad tuvo un challenge al hacerla, especialmente las escenas de acción y las escenas que involucran Spider-Man, ¿cierto? Haciendo como todas esas maravillas. Pero no solamente eso es una de las cosas que necesariamente le afectaron a esta película.
pre-universo cinematográfico de Marvel. Como si yo me senté y como que me puse a pensar en las cosas que de alguna forma trascienden la película en esta línea de tiempo que es pre y post universo cinematográfico de Marvel. Trascienden la película pero que la hicieron buena y a la vez la hacen como contingente a ser relevante ante el reflejo del universo cinematográfico. Porque hay cosas que esta película, esta trilogía de películas logró que no han logrado las actuales. Y, y como que es digno de hacer una reflexión del por qué. Entonces, la primera y la más importante para mí que se me viene harto a la mente es el tema de continuidad. El tema de continuidad de la trilogía de Sam Raimi es súper imponente, súper explícito. Y uno como espectador sí efectivamente lo puede ver. No voy a como decir que la línea de tiempo dentro de la trilogía de Sam Raimi es perfecta. Pero es imposible como espectador ver esta trilogía y no sentir que hay una progresión. Hay una progresión en los personajes, hay una progresión en la historia. De hecho, en la última como mirada de esta película, es hasta posible ver elementos muy que ahora recientemente recordados por Ultimate Spider-Man, el actual, bueno, ahora a punto de terminar el actual cómic de Ultimate Spider-Man. Hay dinámicas de, por ejemplo, Peter con Harry y Harry con Mary Jane, que son como dinámicas que puede ser que cuando esta película salió eran como muy Spider-Man Basics. Pero son cosas que a uno se le olvidan. Y son cosas que la nueva Spider-Man no logró. Considerando de que aún no hemos visto un Goblin decente. Y bueno, cuando Spider-Man resurgió de manera solitaria en el MCU, como que da la sensación que intencionalmente decidieron no volver a tomar ese ángulo. Considerando que Amazing Spider-Man también lo hizo, ¿cierto? Pero volviendo a Sam Raimi, hay una clara base como fundacional del personaje. Independiente si esto es genérico o no correlativo al cómic, como Peter, Harry y Mary Jane. Pero la forma en que está hecho, especialmente entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2, es un sentimiento de progresión, es un sentimiento de historia. Ahora bien, eh, claramente esto no es algo que puedan hacer ahora con tanta soltura en el MCU. Y queda la potestad para uno como espectador para ver si esto es bueno o es malo. ¿Cómo leemos la continuidad en una serie de películas de superhéroes? Porque, por ejemplo, a mí ya es como hasta medio se me olvidó en las películas, podríamos decirle la Spider-Man MCU y Spider-Man Sam Raimi, o solamente MCU y Sam Raimi para simplificar. En MCU hasta a mí se me olvida la secuencialidad de eventos con respecto a Spider-Man. Es más, de una manera como casi pragmática. Muchas de las películas del MCU como que basan su continuidad en el último evento que pasa en la película. Es como ya, al final de la película sale el hermano perdido, o al final de la película muere X persona, o al final de la película... Y eso es el único factor de continuidad, no necesariamente relacionado al personaje. Eso obviamente hasta la última Spider-Man en cual de verdad pasó algo un poco más como importante. Pero aún así, los personajes del MCU tienen como esa existencia irónica entre estático y fluido, en el sentido de que eh, no pueden hacer mucho porque tienen que esperar qué pasa con el resto de las películas. Y a la vez son fluidos porque siempre tienen que estar mirando hacia la siguiente película. Entonces, el tema de la continuidad es un tema que mirándolo ahora
mirando las películas de Sam Raimi ahora, es casi un privilegio. Es casi como, no sé, otrora tiempos. Porque incluso llegando hacia Spider-Man 3, incluso con el casi forzado sentido de cierre que tiene Spider-Man 3, uno de los motivos por la cual es la más débil de la trilogía, ¿cierto? Incluso viéndolo así, uno se recuerda a ir a ver esta película en ese entonces y pensar, oye, pero igual podrían sacar otra, oye, pero igual podría pasar esto, oye, pero igual podría pasar esto otro. Pero volver a ese tiempo, para los que vivimos ese tiempo, volver a ese tiempo y compararlo con lo que es ahora, es casi como el día y la noche. Es casi como el día y la noche. ¿Quién recuerda aquellas épocas en las cuales terminaba Spider-Man 3? No había como gran escena postcrito, no había gran Spider-Man volverá, no había serie ni nada. Yo personalmente recuerdo haber salido como con esta impresión negativa de Spider-Man 3, precisamente por eso, por haber tenido ese estado mental o esa capacidad de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Y si hasta aquí llegamos y este fue el fin, puta, medio charcha. Entonces, ahí, a eso es lo que voy con el tema de la continuidad. Es un aspecto positivo para esta película en su época, aunque te haya dado como plataforma para pensar cosas negativas hacia el final de la trilogía. Pero hay un aporte importante de este aspecto de continuidad, especialmente entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2, que te hace sentir de que partícipe de los personajes. Hay un... eh, incluso si uno lo compara con la secuencia de películas como del MCU, entre Spider-Man 1 y Spider-Man 2 está súper bien hecho el tema. Se siente súper natural como en Spider-Man 1 eh, Peter como que se convierte en Spider-Man, tiene todo el aspecto dramático y durante la película se siente natural que él concluya hacia el final de la película que su destino es ser Spider-Man y que no puede ser feliz. Y si saltamos de ahí a Spider-Man 2, se siente real. Y uno siente que estuvo con esos personajes. Algo que en el MCU de verdad es extremadamente raro. Quizá el único personaje que logró ese nivel de conectividad fue Iron Man. Y probablemente la razón por la cual todo el mundo lo recuerda con tal cariño. Ese como sentir de que el personaje ha pasado por cosas, que ha evolucionado y que ha cambiado. Y el Spider-Man de Spider-Man 1 no es el mismo que el de Spider-Man 2, entre comillas. Ahí hay un aspecto gris que igual para mí es criticable también, que voy a hablar un poquito después. De todos los personajes del MCU y todos los que tienen múltiples películas, y de verdad se siente mucho como cambio, mucha evolución o qué sé yo. Y es como que uno se sienta y trata de recordar así. Y para mí fuera del arco de personaje de Iron Man, que obviamente terminó en Iron Man 3, porque después como que todas las películas grandes, solamente Iron Man del 1 y 2 y 3 tuvo una progresión similar a la progresión que tuvo Peter Parker entre Spider-Man 1, 2 y 3. Todas las otras multipelículas en el MCU, por ejemplo, eh, ¿quién se acuerda que Doctor Strange tuvo dos películas, weón? Como cuál fue el cambio de Doctor Strange entre la uno y la 2 que hizo algo que no. O bueno, estoy confundiendo entre Thor y Hulk. Por ejemplo, Thor tuvo muchas películas y
de verdad como que el único cambio o evolución fue súper intencional cuando lo transformaron en Thor gordo para saltar a ¿cómo se llama? A Avengers. Pero, bueno, y si hablamos del mismo Spider-Man, ¿cuántas películas ya tiene Spider-Man en el MCU? ¿Tres o cuatro? Y se sentían como todas estáticas. Siempre es como el Peter estático joven. Pero bueno, como digo, hay un balance entre curioso, importante y real en tener este privilegio de continuidad en estas películas antiguas y tenerlo en la modernidad. Y justo pasa el motochorro. Sí, gracias. Em, Hay un aspecto importante en eso. Ahora bien, el otro aspecto que surge totalmente vinculado al tema de la continuidad, para mí, como un aspecto sobre el cual pensar las películas de la Spider-Man de Sam Raimi, la continuidad está directamente atada, como dije, a los personajes. Y aquí esto es algo que no quiero decir que es derechamente malo, pero aquí es donde para mí, como lector de cómics, las películas de Sam Raimi sufren de otro tipo de atado. Si las películas modernas como que condicionan su continuidad a tener que ser parte del MCU y a tener que sacar un montón de películas o... Voy a cerrar nuevas versiones. En caso pasen más motochorros. Si las películas actuales deben mucho o limitan su existencia a tener que sacar más películas, etcétera, etcétera. En esta época, yo creo que si bien les permitían continuidad, al mismo tiempo no les permitían permanencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y es algo que se siente. Y como introduje, es algo que es potencialmente negativo en estas películas. En las Spider-Man de Sam Raimi es como ver, qué sé yo, una película de terror en la cual nada es sagrado, en la cual todo puede cambiar. Había un patrón muy chapado a la antigua como hace 20 años atrás, de las películas de superhéroes. Y probablemente a más de alguien lo tiene que haber escuchado. Que es como este gimmick que todos los malos tienen que morir. Como que la película no termina si el malo no muere. Y es algo como real. Y como que si pensamos en Spider-Man de Sam Raimi, entre uno y 2 literal mueren dos de los villanos más importantes de la historia de Spider-Man. En Spider-Man 1 muere el Green Goblin y en Spider-Man 2 muere el Doctor Octopus. Y alguien puede decir, no, pero eso pasa siempre en los cómics. Claro, pero no en las películas. Y eso es algo que las películas muy raramente han como... De hecho lo han hecho. En el MCU ha revivido a alguien así de derechamente. Bueno, simplemente diría la cuestión del universo paralelo y qué sé yo. Pero creo que no han llegado a los niveles de absurdo que en más de una ocasión han llegado los cómics. No sé, ir a buscar a alguien al inframundo, qué sé yo, bla, bla, bla. El hecho es que en las Spider-Man de Sam Raimi mueren estos villanos importantes. Venom, Octopus, Green Goblin. ¿Quién más muere en la 3? No, pues la 3 es Venom y el Poronga nomás. O Sandman, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que la perspectiva del villano que muere, para mí actualmente,
no es algo bueno. ¿Y por qué? No necesariamente porque, ay, en el cómic podrían vivir o en el cómic eran importantes, sino que siento que los malos mueran siempre al final le da un sentido de finalidad a estas películas que eh, se siente medio forzado. Y hay una suerte de contraste entre esta continuidad que dije al principio y este cierre forzado que siempre en estas películas está reflejado por la muerte de los malos. Y es como, es algo que a mí personalmente me, me afecta, porque siento que es como un token, una suerte de comodidad. Y que es algo que lo siguen haciendo ahora en el MCU y es como una tradición de los superhéroes, pero hasta cierto punto, así es como medio extraño. Por ejemplo, hay que pensar en las últimas películas de superhéroes. En Superman, los malos no mueren, el único que es como medio desechable, que es el clon, como que se va como a otra dimensión. Y en Fantastic Four, First Steps, obviamente no pueden matar a Galactus, como que igual se van a otra dimensión. ¿Cuál fue la última Spider-Man? La de Misterio, ¿no? No, la que está con Doctor Strange. Pero es lo mismo, es lo mismo. Ahora es un poquito más complejo, sí, porque no podéis matar a un personaje que, no sé, tenéis contratado para otra película o que te sirve para otra cuestión, no podéis. Pero en este entonces, de nuevo, estamos viendo esto en contraste, no estamos viéndolo así con mentalidad de esa época. Eh, en este caso muy en particular, yo siento que por sobre todo el problema es que esta muerte de los malos no solamente tiene este aspecto, como dije, de herramienta práctica para cerrar una historia, sino que tiene como un conflicto con el desarrollo del personaje y la continuidad. Como dije en principio, es como una de las cosas buenas que tiene esta película. Pero viéndola bajo este prisma de lo pragmático de empezar y terminar, lo que se me revela a mí es que si bien la continuidad de los personajes es algo que rescatar, revela que los personajes no llegan muy lejos. Revela que el ritmo de la trilogía de Sam Raimi como que nunca llega a piquear. Y aquí es donde hay que un poco introducir el tema de Spider-Man en los cómics. Y introducirlo como motivo por el cual a mí me puede gustar o no gustar una película de Spider-Man. Como lo he mencionado en otras situaciones o en otras instancias, Spider-Man es este personaje cuya principal característica es que siempre tiene que estar en la caca, ¿cierto? Es como va para arriba, va para arriba, va para arriba, le pasan cosas buenas, le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas. Va para arriba, va para arriba, va para arriba, le pasan cosas malas. En la trilogía de Sam Raimi, yo creo que Spider-Man ni siquiera en la 3 cuando se supone que está en ese pináculo, pero al menos en la uno y en la 2 el bueno está en la permanente caca. ¿Y qué es lo que hace esto al final? Esto nos guía hacia el personaje de Peter Parker y hacia el Peter Parker de Sam Raimi. Y la verdad es que viéndolo ahora, volviendo desde el futuro hacia el pasado y pasando por los cómics, el Peter Parker de Sam Raimi es muy patético. No voy a hablar de la performance de Tobey Maguire, sino como el personaje está escrito. Es extremadamente patético. Y si uno ve las Spider-Man de Sam Raimi ahora, Spider-Man es muy fome. Es muy fome. No tiene como cero carisma como Spider-Man.
casi borderline a como hacer medio gritty reboot, entre comillas. En las tres películas, Spider-Man debe tirar como un chiste. Es un Spider-Man súper apagado y fome. Y es un Peter Parker súper apagado y fome. Entonces, rescatando argumentos que hemos dicho antes, en particular de la continuidad, ¿qué efecto tiene ser un Spider-Man fome y patético para efectos de esta continuidad? Para mí personalmente, se refleja en frustración. Se refleja en frustración porque tú sabes de que hay continuidad, tú sabes de que hay una posibilidad de que este personaje sea más cosas, que sea más entretenido. Pero no lo es. Y eventualmente cuando llegas a Spider-Man 3 y se usa la única instancia en que Peter Parker está en su pináculo, ¿cierto? En que es feliz, para hacer este ejercicio blanco y negro en que se transforma como en el Peter Parker malvado, ¿cierto? Y tiene por supuesto una de las escenas y secuencias como más infames del el Peter Parker emo y Bully Maguire y todas esas cosas. Es como la forma en que está escrito Peter Parker en Spider-Man 3 es de verdad majadera, es como absurda. Como que te disparan con un cañón el hecho de que el weón está como tan metido en su propio éxito que no puede entender los problemas de Peter Parker, o sea, de Mary Jane, y cómo al final termina arruinando su relación de una manera tan imbécil. Insisto, todo esto como que tiene que ver con el carácter patético de Peter Parker. Y ahí es donde llegamos como al core, al meollo del asunto, que son los personajes. Ese es como el único tema que es capaz de sobrevivir al reflejo del futuro, a compararlo con el MCU, si de caso estas películas tenían derecho a continuidad, si acaso esto es relevante. Todas estas cosas son métricas bajo las cuales evidentemente uno puede entender estas películas. Y si uno está metido en el mundo de los cómics y de las películas de superhéroes, inevitablemente son cosas que uno ve ahí. Son cosas que a uno le hace ruido. Pero en el corazón de las películas están los personajes. Y ese es efectivamente el segundo elemento más importante. Yo dije en parte elementos que voy a rescatar que me gustan de las películas. Uno, en continuidad, y el segundo, los personajes. Pero en el caso de los personajes, esto es algo que tiene un efecto todavía más importante, el tema de la continuidad. Porque el tema de la continuidad lo que te hace es limitar la existencia de algunos personajes o reducirlos a temas prácticos. Como dije antes, los malos en estas películas son como señaléticas de humo del principio y el final de una historia o un argumento. Con Spider-Man 2. Sale Doctor Octopus, sí, yo antes era bueno, tenía un proyecto, ¿cierto? Sí, tuve una tragedia, ahora soy malo. Sí, muero. Para cerrar la historia que obviamente está basada en mi personaje. Y alrededor de ello está Peter Parker y Mary Jane, y que son como el real centro de atención, que tienen la capacidad de evolucionar desde la uno porque se conocían, porque te están teniendo, están formando una relación basada probablemente en una mentira, y ahí tenéis como el término medio que es Harringi, que está como entre el descubrimiento, está como entre que toma las riendas del negocio del papá, ¿cachai? Hay mucho más matices en los protagonistas, que es algo que le proporciona este carácter de continuidad. Pero como dije, al mismo tiempo terminan sufriendo porque hay personajes que, como digo, son súper utilitarios, y especialmente en Spider-Man 3
terminan siendo como caricaturas. Terminan siendo caricaturas y es como... Para mí eso es lo más ofensivo de Spider-Man 3 en particular. Lo caricaturas que son los malos. Como que el centro de atención está en el desarrollo de Peter Parker, pero los otros personajes son caricaturas. En particular, obviamente Venom y Sandman. Eddie Brock es tan charcha en Spider-Man 3. Es como que no puede salir, sino es como el weón en el saco de wea, así como, ay, sí, te voy a cagar, Peter Parker, jajaja. Y después tiene como su momento como Venom, que también es como súper absurdo. Y al final, eh, se siente que hubieron momentos, de nuevo estamos ahora un poco como indagando en los villanos. Los villanos en la trilogía, si bien son utilitarios, si bien tienen este carácter de iniciar historia, cerrar historia, y esto es como uno de los aspectos frustrantes, como que se siente que Sam Raimi quiso darles a todos estos personajes, a todos estos villanos como un momento. Como que, no sé cómo olvidar la escena en Spider-Man 1 cuando Norman tiene como sus soliloquios, ¿cierto? De locura, que más encima es algo que se siente muy cómic. Otto es un poco más extraño porque la decisión de hacerlo bueno igual es curiosa, pero igual la decisión de hacerlo como querendón es simpática. En el caso de Spider-Man 3, obviamente está como probablemente la mejor escena de esa película que no sé de a dónde se la sacaron, no sé de a quién se le ocurrió, pero la escena cuando Sandman se reconstituye, así con esa música, bueno, la música es otro tema también que... los temas de Danny Elfman, especialmente la 1 y la 2, le dan como un sentido como súper mágico a las películas, así como ti, 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 ti. Bueno, pero no me voy a meter en eso, no soy experto en música. Bueno, tampoco en películas. Pero esa escena en que Sandman se reconstituye, como, ¿qué es eso, weón? En la misma película que está esa escena está Bully Maguire. Entonces es súper curioso pensar en cómo funciona eso. Pero en último término, todas estas características a favor o en contra de las películas de Sam Raimi, todas sobreviven bajo este prisma de libertad. La verdad es que es imposible no ver estas películas y no sentir que estos buenos como que no tenían nada que perder. Como que ahora no puede salir una película de superhéroe en el MCU que tiene casi como un weón así con la pistola detrás de la cabeza, así como, weón, tráeme 100 billones de dólares ahora ya, weón, o cagaste. Y uno como espectador igual puede sentir eso, la verdad. Yo creo que es muy complejo no sentirlo. Estas películas ya son tan grandes y son como tan in your face, como que toman tanto la atención, que no creo que haya alguien que no esté consciente de la presión y como los altos estándares de éxito financiero y comercial que tienen estas películas y no verlo en la película. No ver así como que cada película del MCU es como el hijo tratando de ¿cómo se diría? De hacer feliz a su papá, en este caso Kevin Feige, ¿cierto? Mira, estoy esforzándome, mira, lo estoy logrando. Y al final el único parámetro que le importa a Papi Mono es cuánta plata traes, pues si no pregúntele a Thunderbolts. Amada por fans y... Pero, ¿dónde están las lucas?
Entonces, más o menos, cerrando esta pequeña reflexión, obviamente no me iba a sentar a nuevamente hablar de, oh, Spider-Man, Sam Raimi, esto, no, sino que están de nuevo es pensar ya que es como una cápsula del tiempo, la verdad. Porque aunque haya salido Tobey Maguire o su versión de Spider-Man en la última Spider-Man del MCU, la verdad que la existencia de estas películas es literal una cápsula del tiempo. La forma en cómo están escritos estos personajes, la forma en cómo los malos son desechables, cosa que igual se hace ahora en el MCU, pero como que nunca lo harían con Octavius o con Green Goblin. Onda en Spider-Man 1 como que no podían hacer más ahínco en decir de que el Vulture está como que todavía existe en algún lugar, pues. Y desde ahí como que no se han atrevido a traer un malo de importancia. Porque Misterio... En cambio, en esta película, en la primera es Green Goblin y en la segunda es Doctor Octopus. Y ambos mueren, entonces como... Digo, ok. La idea es volver a pensar estas películas con este prisma que necesariamente no es como simple hindsight, no es no es simplemente decir, ah, eran otros tiempos. No es eso, porque al final hay que pensar de que estas películas pusieron el piso para lo que fue después. Para lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero en último término, lo disfrutable de estas películas, como dije desde un principio, para mí es solamente el hecho de que podéis meterte en ellas como una gran narrativa. Sí, los personajes terminan siendo medios patéticos, sí hay como conveniencia narrativa en cómo se dan los malos, pero te juro que ninguna película del MCU te ha servido de, como por decirlo así, como dije, pensar de que, oye, estoy viendo tres películas con estos personajes y pucha, estoy experimentando su evolución, sea buena, sea mala, sea entretenida o sea patética. Como que, estoy con ellos, como que estaba con, con la tía, después como que fue para allá y ahora vive en la ciudad y está como en la relación con Mary Jane y es como, no, ninguna otra película de superhéroe actual lo ha logrado. Por mucho que de repente traten como de cambiar los personajes o de hacerlos como evolucionar y cambiar. Por algún motivo no han logrado esta conexión que ocurrió en la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man. Piense por ejemplo en Capitán América. Incluso cuando cambió de Steve Rogers a... Chucha. Sam Wilson. Incluso cuando tuvo ese como gran cambio, la verdad es que no se siente que estos personajes han hecho cosas distintas. No se siente que... no, yo viví acá, después fui para allá, tuve esta relación con esta persona, después fui allá. No. Tenéis como tres instancias o cuatro instancias en la que ha salido Sam Wilson. Y ha cambiado en algo, ha dicho algo, ha pasado algo en su vida fuera de ser Capitán América que lo haga sentir distinto. Y ni siquiera llegar tan lejos. Y el mismo Spider-Man. El Spider-Man del MCU tiene. Siempre fue un cine 3 o 4 películas. Y ninguna de ellas ha logrado ese sentido de progresión que tuvo la trilogía de Sam Raimi. Ninguna. Puede que sea simplemente el hecho de que, como dije antes, las películas de ahora no pueden vivir aisladas. Las películas sobre no pueden ahora vivir aisladas.
Puede que sea simplemente eso. Pero no se logró nunca más ese feeling. No se logró nunca más ese como ese nivel de inmersión en la historia de superhéroes. No se logró nunca más. Y, y la verdad es que yo creo que no se puede simplemente achacar a... No, que ahora está el MCU y antes no estaba. Yo creo que no se puede simplemente achacar a eso. Yo creo que de verdad Sam Raimi tuvo la posibilidad de escribir personajes y hacerlos, no sé si necesariamente crecer, pero cambiar a través de 3 películas. Y yo creo que ese actualmente no es un foco de cómo Marvel escribe sus personajes. Ahora, por ejemplo, está súper en boga porque están saliendo las reseñas de Wonder Man y salen como estos típicos eufemismos reporteros. Lo mejor que ha hecho Marvel, lo mejor que ha hecho Marvel, lo mejor de Marvel en no sé cuánto. Y es como ahí uno piensa, ¿qué quieren decir con eso? Yo no he leído muchas reviews, pero he leído como los extractos. Y, y como que, ¿cuáles son los extractos como principales de la gente que dice que es buena? Dice como Yaya, que es como el protagonista, que no estoy seguro cómo se dice su nombre entero, pero el protagonista que hace de Wonder Man, y Ben Kingsley que hace de Trevor, uno de los personajes más importantes de Iron Man 3. Como su dinámica es genial y los personajes son muy interesantes. Personajes. Character based. No como gran story based. ¿Y por qué character based es como más importante incluso en la perspectiva de historias de superhéroes que hacen cosas grandilocuentes y viajan por el espacio y todo? Porque yo creo que en este medio esa es la forma de lograr inmersión. Y con inmersión digo yo como uno como espectador, como meterse en la historia. Es como a través de los personajes, no a través de los settings como extrafalarios de ciencia ficción. Nah. Es a través de los personajes. Y la verdad es que eso es lo que también atrae de una adaptación de cómics. Y al final, eh, como digo, los cómics son universos fantásticos en los que pasa de todo. Que van a millones de partes, que al espacio, interdimensiones y todo, pero uno sigue volviendo a los cómics, uno sigue interesado, porque como suelo decir, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa con Spider-Man esta semana? Lo importante no es qué es lo que hace, sino que es Spider-Man que sigue ahí y cómo él reacciona. Entonces, ya ir como apuntándose hacia el cierre. Ver las películas o reflexionar sobre las películas de Sam Raimi ahora, ante la avalancha de qué es el género de superhéroes actualmente. Volver a las películas de Sam Raimi es básicamente volver a pensar en estos elementos clave que a uno se le van olvidando porque, no sé, en Avengers Endgame van a salir 800 hueones y sale un video de YouTube que tiene 300 millones de visitas en lo que único que hay son sillas con nombres, weón. Y es como tan frustrante porque es como yo lo dije en una ocasión. Lo único que significan 200 sillas con 200 personajes. Lo único que significa esa wea es que esos personajes van a salir 2 minutos con cuea. Y he pasado la última hora tratando de, no demostrar, pero de presentar este argumento de que estas películas de superhéroes pueden usar esta continuidad
a pesar de tener estos elementos limitantes como los malos que cierran historia o tener que deberse a universos más mayores, pueden usar esta instancia y deberían usar esta instancia y es lo más disfrutable de esta instancia cuando están basados en los personajes. Como mencioné a Sam Wilson, si el one va a salir en ¿cómo se llama? Doomsday, no, Avengers Doomsday, ¿cierto? Sí. Si el one va a salir ahí, si va a salir como si hay 200 hueones, si el one puede que salga un máximo de como ¿qué? 4 o 5 minutos. ¿Qué va a hacer eso para su personaje? No sé por qué la agarré con Sam Wilson, pero bueno. Entre la serie de Winter Soldier y Capitán América, entre Brave New World se llamó la última Capitán América, entre toda esa guay y entre, ¿cuál es el espacio de ese personaje para hacer algo como personaje? Es súper como entre frustrante y confuso pensar en la cantidad de elementos actualmente que están involucrados en el universo de los superhéroes de manera cinematográfica. Por algún motivo no es lo mismo en los cómics. Por eso es que yo prefiero los cómics a las películas. Los cómics parecen ser como un rincón que, a pesar de su complejidad, que no sé, una página entera de Wikipedia dedicada a este personaje que hizo esto, hizo este otro, que fue aquí te menciona, a pesar de todo eso, la verdad es que los cómics siempre se sienten pequeños. Se sienten como pequeños, se sienten como calurosos, se sienten como seguros. Que se siente como seguro, se siente como un espacio en que, irónicamente, yo sé lo que está pasando. Como yo sé lo que está pasando, eh, puedo entender hacia dónde va esto. Tiene como un nivel de independencia que es súper importante. También lo mencionaba antes, si no te gustó esta actual historia de un cómic, bueno, la siguiente está a la vuelta de la esquina. Pero eso no fue lo mismo que pasó con Spider-Man. Pensémoslo en ese parámetro. Está como Sam Raimi. Oye, ¿sabes que no me gustó cómo terminó Spider-Man 3? Ya, la siguiente está a la vuelta de la esquina. Que pasan como 5 o 6 años y cagüines con actores y directores y la weá y sale Amazing Spider-Man. Que es su propio tema en particular. Y uno dice, oye, ¿sabes que no me gustó mucho eso? Ya, ¿cuál es la siguiente historia? Y tenéis que de nuevo esperar un montón de años, un montón de cagüines, directores, pero ahora fue peor porque MCU y directores y que va a salir en Avengers y que va a salir con Iron Man, bla, 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 para eventualmente tener la nueva historia de Spider-Man, hecha en este caso ahora con Tom Holland. Y como que, pero ahora si no te gusta esta historia, pucha, está ahí mega cagado. Está ahí como atrapado, weón. Está ahí atrapado en este ritmo extraño que creó Marvel y que lamentablemente es la realidad con la cual van a estar medidas las películas de superhéroes ahora. Está ahí como atrapado, weón. Y la única solución más o menos sana es como disociarte. Es como, ya, whatever. Es imposible no mantener la sanidad ante una realidad cinematográfica en que no, que van a salir no sé cuántos hueones, que los contratos, que los rumores, que va a salir la cabra de Stranger Things, que qué va a hacer, no sé. Pero al final, para cerrar el tema, las películas de Spider-Man de Sam Raimi, ahora,
Bueno, y en ese entonces fueron buenas películas por la realidad en la que salieron. Actualmente son un poquito mejores porque nos recuerdan em, nos dan una alternativa de cómo son las cosas ahora y de manera como atemporal. Son ok porque sufrieron como sus propias limitantes, como lo reciclable de sus personajes, lo estático dentro de, o sea, dentro de la posibilidad de ser, como dije, de crecer lo estático que terminan haciendo los personajes. Y en términos de cómics, eh, lo triste que fue Peter Parker y un poco, bueno, lo limitante que tuvo tecnológicamente al poder mostrar Spider-Man como era. Pero en último término, yo creo que como dije antes, que está haciendo Spider-Man esta semana es algo que ya podemos pensar para las películas. Nos guste o no. Es muy improbable, extremadamente improbable, que dejemos de ver películas de Spider-Man o live action de Spider-Man en un futuro próximo. Esté o no firmado Tom Holland, eh, ya vivimos, para bien o para mal, en una situación en que siempre va a estar en esa como qué está haciendo Spider-Man ahora, pero lamentablemente uno lo dice cuando los cómics se pregunta qué está haciendo Spider-Man esta semana, tiene algo que ver con historia, tiene que ver algo con personajes, tiene que ver algo con cómics. Cuando uno dice qué está haciendo Spider-Man esta semana en términos de live action, son cagüines, contratos, no sé, rumores. Yo creo que probablemente esa es la peor suerte de consecuencia de pensar en el pasado, pensar en el presente y pensar en la evolución del género de superhéroes visto desde estas películas. Que la pregunta que está haciendo Spider-Man esta semana para live action y qué es lo que quiere mucha gente tiene que ver con rumores, contratos y la guay, no tiene que ver con historias fantásticas que nos llevan como a imaginar aventuras y acción y no tiene que ver con eso. La pregunta que está haciendo Spider-Man ahora, a live action, ugh. Bueno, Sam Raimi fue otra época y se va a quedar allá. Espero haber apreciado alguno de sus elementos ahora. Y bueno, algún día va a ser como un capítulo enfocado 100% en hablar de Peter Parker. Puede ser, puede ser. Pero por ahora lo dejamos hasta ahí. Y vamos a ver qué está haciendo Spider-Man esta semana. Pero los cómics, donde siempre todo es mejor. Buajajaja. Cuídense, chiquillos. Gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Bye.